Bueno, entonces vamos a ver en el día de hoy, bienvenidos a la capacitación de responsabilidades del empleador. El objetivo que desde Produce Más queremos con esta capacitación es mostrarles a los empleadores y sus representantes, normalmente pues jefes o personas que están encargadas de los sistemas de gestión, que tienen subordinados y demás, cuáles son esos elementos de la legislación que tienen que considerar para que en su realidad tenga mayor conciencia de las implicaciones pues, que esto puede generar. En ese orden de ideas es muy importante que entendamos la palabra responsabilidad como esa capacidad que tiene un sujeto de conocer y aceptar las consecuencias de un hecho que realiza de manera libre. Entonces, creámoslo o no, tanto los representantes legales de las organizaciones como esas personas que tenemos autoridad y poder en una organización tenemos una serie de responsabilidades y eso es lo que les quiero compartir hoy. Entonces, vamos a arrancar por un tema sencillo. Lo primero de ese tema es ver que la exigencia de todo esto viene desde el sistema de seguridad social. Entonces, en ese sistema que está compuesto desde la Ley 100 por el Fondo de Pensiones, el Fondo de Riesgos Laborales, el Sistema de Seguridad Social en Salud, que son las EPS, que en este momento pues estamos precisamente revisando con la propuesta que acaba de presentar el gobierno, y otros elementos como el Fondo de Cesantías o las cajas de compensación, finalmente se tienen que llevar a los empleados temporales, a los contratistas e inclusive a los subcontratistas. La primera aclaración que les quiero hacer es que para toda esta legislación, el tema de empleados temporales, contratistas y subcontratistas es exactamente igual. ¿Cómo así? Básicamente, para el Estado colombiano, que nosotros tengamos empleados o que tengamos contratistas es exactamente igual. Nosotros creemos muchas veces que a través de los contratos de prestación de servicios nos salvamos de muchas cosas y la realidad es que no. Entonces les voy a poner ejemplos muy concretos de esto a lo largo de la charla. Voy a arrancar primero clarificando cuáles son las responsabilidades. Estamos hablando de 4 tipos de responsabilidades. Hay responsabilidad laboral, responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. Vamos a ver cada una de ellas muy rápidamente. En primera instancia, la responsabilidad laboral es la que surge como consecuencia del contrato de trabajo y de los riesgos laborales, del sistema de gestión de riesgos laborales. Esa responsabilidad básicamente está en función de dar unas prestaciones asistenciales para cuando hayan accidentes o enfermedades laborales. Esas prestaciones son los tratamientos médicos, la rehabilitación y dar prestaciones económicas si hay algún daño particular. Entonces, entra el subsidio de incapacidad, el auxilio que conocemos nosotros como la incapacidad permanente y parcial, que es básicamente un subsidio que se da en el caso de que tengamos una pérdida de un miembro de más, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los auxilios funerarios. Cuando nosotros adquirimos una ARL y a través de esa ARL nosotros estamos haciendo un pago juicioso correspondiente al nivel de riesgo de cada una de las actividades de la empresa, pues entonces esta responsabilidad se trae ARL. En el caso que nosotros no tengamos ARL o, por ejemplo, nuestro contratista no tenga ARL, esa responsabilidad es nuestra. Es decir, nosotros somos los que tenemos que pagar por eso. Ese es uno de los temas importantes que ahorita más adelante vamos a considerar. En la responsabilidad civil surge de la relación contractual y la idea ahí es que se indemnizan trabajadores o las personas relacionadas al contrato por los perjuicios que se causen. Entonces, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, del tema de accidentes y enfermedades laborales. La idea es que de una u otra forma, cuando hay daño a otra persona, si se demuestra culpa, hay necesidad de dar una indemnización. Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy concreto de eso. Responsabilidad penal. Si el hecho que nos llevó a tener algún accidente, alguna enfermedad, algo en ese contrato, es un hecho punible, es decir, que se considera típico, antijurídico y culpable. En eso en legislación jurídica lo que estamos hablando es de la responsabilidad subjetiva y esa responsabilidad subjetiva está tipificada, es decir, el gobierno la tiene calificada como un delito. Antijurídica, es decir, que efectivamente hay ya una serie de daños a la persona y se puede ver la culpabilidad, podemos tener una pena que en este caso sea de carácter penal, es decir, nos podemos ir a la cárcel. De entrada le voy adelantando, ¿quién se puede ir a la cárcel? La persona que da la orden. Bastante legal, podemos estar hablando de un jefe directo o de una persona con poder y autoridad en una organización. Y después, por último, está la responsabilidad administrativa. Esta es la que viene en función de las actividades de vigilancia y control que ejercen en las autoridades, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que bien sea por una investigación administrativa, bien sea por una queja, por una demanda o por un acto de oficio, pues nos pueden llegar a generar una multa. En ese orden de ideas, los sistemas de gestión buscan que nosotros seamos capaces de minimizar todos estos problemas y todas estas posibilidades. Y las personas que pertenecen a las organizaciones, independiente de la forma de contratación, tienen una responsabilidad entonces en el marco de esto que les acabo de decir.
Esas responsabilidades, por ejemplo, pueden ser de los jefes que necesitan participar en la investigación de peligros, necesitan participar de la construcción de planes de acción que vayan a minimizar riesgos, necesitan informar sobre necesidades de capacitación a sus empleados, necesitan informar al empleador sobre esas capacitaciones que hay que dar, deben participar de la investigación de los accidentes de sus empleados y de las personas que tienen a cargo, deben hacer inspecciones, deben garantizar que los accidentes se reporten a tiempo, deben cumplir las políticas, motivar, explicar a los proveedores, por ejemplo, cuáles son las políticas de la organización, promover hábitos de vida y estilos saludables, promover, por ejemplo, trabajo seguro, realizar auditorías, supervisar el desarrollo de los programas, en fin, la cantidad de responsabilidades son gigantes. Les quiero hablar hoy solo de un tema muy rápido, que es una de esas posibilidades importantes y son los accidentes de trabajo. Entonces les quiero demostrar con un caso especial cómo se aplica todo esto que les acabo de compartir. Entonces, lo primero es accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es un suceso fortuito, no es algo que viene pasando, no es algo que me pasa de manera fortuita, que me causa daño o enfermedad y que debe ser con ocasión o causa del trabajo. Es muy importante sobre todo el tema de la palabra ocasión. Porque, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces tenemos dudas sobre si un accidente de moto, cuando el empleado viene hacia mi empresa, se considera accidente de trabajo. Depende. Si la moto es de la empresa, accidente de trabajo. Si, por ejemplo, yo le estoy dando la directriz de que vaya primero a una oficina que normalmente no es su lugar de trabajo habitual, accidente de trabajo. Pero viene normal a la oficina que todos los días viene, no es un accidente de trabajo. Ahora, en medio de la jornada laboral le dije que fuera a llamar el sobre, accidente de trabajo porque yo le estoy dando una orden. ¿Listo? Y debe causar daño o enfermedad. Si no causa daño o enfermedad, pues obviamente no es accidente. ¿Qué pasa? Los accidentes de trabajo, para las compañías que trabajamos en estos temas de seguridad y salud del trabajo, es fundamental que nos los reporten a tiempo. Inmediatamente ocurra, nosotros nos demos cuenta para que los podamos apoyar de manera adecuada en todo el modelo y programa de cómo se hace este reporte. Esto es un ejemplito de algunas de las piezas gráficas que les compartimos a algunos de los clientes y que les podemos compartir a ustedes, obviamente, donde vamos a mostrar cuál es el procedimiento adecuado para esa compañía. Lo normal de ese proceso es que una vez tenemos el accidente, le tenemos que reportar a la ARL. A la ARL le podemos reportar en 2 días. Muchas veces nos dicen en los hospitales o en las emergencias que hasta que no reportemos el FURAT no los pueden atender. Eso no es cierto. La legislación nos da 2 días para reportar el accidente de la ARL. Lo que pasa es que el reporte facilita mucho la atención y ahí es donde, digamos, puede ser muy bueno hacerlo a tiempo. Después de ese reporte a la ARL, nosotros tenemos que tomar una información inicial, que es muy bueno que sea por parte de las diferentes personas que evidenciaron el accidente, para proceder con eso a hacer la investigación y las acciones correctivas del caso. Resulta y acontece que hay un tipo de accidente de trabajo que es muy importante que conozcamos, que hay tiene unos pasos súper críticos y son los accidentes de trabajo graves. Los accidentes de trabajo graves básicamente son aquellos que, uno, amputan cualquier segmento corporal. Entonces, me amputé una falange, accidente grave. Un pulpejo, me corté por completo el dedo y está amputado, es un accidente grave. Listo. Fractura de huesos, siempre y cuando sean largos. Entonces, me fracturé el fémur, tibia, peroné, húmero, radio, cúbito, como lo ven ahí, accidente grave. Trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas en mano como aplastamiento o quemaduras y lesiones en columna vertebral o en los ojos que comprometan la agudeza o en los oídos que comprometan la capacidad auditiva. En todos esos accidentes hay un comportamiento adicional que hay que cumplir. Y resulta y acontece que ese comportamiento es que le tenemos que reportar inmediatamente el accidente al Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez tenemos el accidente, necesitamos en 2 días hábiles, hacer el reporte al ARL y al ministerio. Les cuento que en este año, en una reunión reciente que tuve con una de las ARLs importantes del país, nos comentaron que en este año 2023, en lo que va del año, van cerca de 100 multas en función de accidentes reportados de manera extemporánea. Entonces, necesitamos ser súper juiciosos con eso porque está en juego la multa y está en juego nuestra responsabilidad como representantes y responsables del sistema de gestión. Una vez transcurridos esos 2 días, nosotros lo que vamos a decir es, yo tengo un accidente grave acá, un presunto accidente grave, porque puede ser que el último no sea accidente grave, pero así sea presunto, lo tengo que reportar. Vamos a tener 15 días más para pasarle la investigación a la ARL. Una vez la ARL reciba la investigación, probablemente nos van a solicitar información complementaria, para lo cual vamos a tener 15 días más. Una vez se la enviemos a la ARL tiene 10 días más para enviarle la información completa al ministerio, es la ARL quien envía ya la investigación y el ministerio, tras 5 días, va a solicitar documentación. Básicamente esa documentación es la última para podernos defender en un proceso y 5 días después de eso, el ministerio o absuelve a la empresa o la sanciona con respecto al accidente grave. Tenemos 5 días después para poner un recurso de reposición o un recurso de apelación, pero es inmediatamente que se hace este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no reporto los 2 días, pues voy a caer en el tema de la responsabilidad administrativa. Y es que yo tenía la responsabilidad de reportarle al ministerio esto, y si lo reporto extemporáneo, el ministerio va a entrar con esa responsabilidad administrativa a multarme. Ahorita le muestro sanciones. ¿Listo?
Pero resulta que en la investigación pueden ligados a esas responsabilidades laborales que teníamos, las responsabilidades contractuales y civiles, y eso es parte de lo que les quiero mostrar. El accidente de trabajo grave o mortal nos puede entonces llevar a un proceso de demandas conforme a lo que está en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 16, como empleadores, donde si nosotros tenemos culpa detrás de ese accidente de trabajo grave, vamos a incurrir en perjuicios materiales, morales y fisiológicos, y por los tres nos pueden demandar. Consecuencia de eso, tenemos que pagar plata. Si vemos ese tema de responsabilidad, entonces, si un accidente generó daño, lo que se va a evaluar es si tenemos culpa o no. Y esa culpabilidad se va a mirar en cuatro temas: negligencia, imprudencia, impericia o violación de reglamentos, para ver cuál de esos cuatro temas falló. Negligencia, falta de cuidado o descuido. Entonces, una conducta negligente es cuando yo tengo un riesgo, por ejemplo, y omito o calculo mal las consecuencias de ese riesgo. Entonces, ejemplos concretos es no afiliar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No, tranquilo, no pagues ARL, que no hay ningún problema. Pues por negligencia me pueden multar. No revisar un permiso de trabajo de alto riesgo. Decirle a una persona que haga un trabajo de alturas sin todos los elementos que debe tener. No entregar los equipos de protección personal. No tener un procedimiento que considere las reglas de seguridad. Todo esto se toma como negligencia. ¿Listo? El segundo elemento, imprudencia. No tener cautela en la realización de los actos, favoreciendo la ocurrencia de los accidentes. Entonces, por ejemplo, si voy a enviar a hacer el trabajo en altura sin los EPPs, sin los equipos necesarios, sin la línea de vida horizontal, sin la línea de vida vertical, si no podemos entrar a esto, pues tenemos una posibilidad de un accidente. Equipos en movimiento, adelantar un vehículo, por ejemplo, hablando de las motos. Cuando yo decido adelantar un vehículo es un tema de imprudencia, violar una norma. Todo esto son ejemplos de imprudencia. Impericia, no tengo el conocimiento técnico para evitar un resultado de daño. La impericia viene de la ignorancia, del error o de la falta de habilidad. Entonces, normalmente, ¿esto qué es? No hemos dado el entrenamiento, no hemos dado la inducción y de esta forma se puede configurar la impericia. Y por último, la violación de reglamentos. Básicamente, no conozco qué me toca implementar, no conozco la matriz, en fin. Detrás de todos estos elementos, lo que vamos a tener es, con alguna de esas cuatro cosas que se den, la prueba para que el abogado de la otra parte nos pueda demandar. Si yo no tengo los registros de entrenamiento de las personas con respecto a los riesgos y peligros, tienen la prueba. Entonces, los documentos, por ejemplo, son fundamentales. Tener ese registro de inducción, tener el registro del entrenamiento en los riesgos, tener el registro de entrenamiento en los procedimientos de seguridad. También los testimonios, porque obviamente después pueden invitar a terceros a conversar y venga, ustedes hicieron la matriz, hicieron esto, y si dicen que no, la contraparte va a tener todo para podernos demandar, y un juez va a juzgar muy fácilmente a favor de un trabajador o de la familia del trabajador en el caso de un accidente mortal esa demanda. Entonces, cosas mínimas y básicas con las que quiero terminar hoy. Por el sistema de gestión, mínimamente, tenemos que definir, firmar y divulgar una política, asignar y comunicar las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la obligación de rendir cuentas a los empleados, a la asamblea, a el gobierno a través de la evaluación de los estándares mínimos. Tenemos la necesidad de definir y asignar recursos para que el sistema funcione. Tenemos que cumplir con la legislación. Tenemos que gestionar los peligros que tenemos en la organización, un plan de trabajo anual, promover de todas las actividades de gestión que permitan facilitar esas actividades sanas, por ejemplo, y que nos permitan en los temas de enfermedad común tener unos buenos resultados en ausentismo, garantizar que los trabajadores participan de estas actividades, direccionar de manera adecuada todas estas actividades e integrar esas actividades del sistema de gestión de seguridad en el trabajo a las actividades normales de la empresa. Y todo esto se hace a través de la documentación del sistema. Entonces, tengo que tener la política definida, las responsabilidades asignadas y firmadas, debo hacer una identificación anual de peligros. Por ejemplo, para los temas de negligencia o violación de reglamentos, todo parte de los factores de riesgo. Si yo no he identificado los factores de riesgo, puedo estar siendo negligente porque no lo conozco. Y si los he identificado y no he hecho los controles, puedo ser negligente porque no los conozco. Garantizar que desde ese panorama de riesgo nosotros podemos tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo que nos ayude a demostrar de manera adecuada que hemos sido juiciosos y hemos actuado con pertinencia frente al sistema. Es lo mejor que podemos hacer para evitar demandas y que esas demandas prosperen de manera negativa para nuestros intereses. Entonces, temas mínimos y básicos que tenemos que empezar a trabajar con todos ustedes. El reporte de accidentes no negociable, supremamente juicioso con esos. Reuniones del COPAS no negociables, se tiene que reunir, o el vigía dejar bien claro el cumplimiento de sus funciones. Garantizar que los exámenes médicos de preempleo se estén ejecutando y desde ahí se estén tomando las decisiones y entregando las recomendaciones a los empleados. Después de que un empleado haya fallecido, no hay firma que se pueda recuperar, no podemos hacer nada. Entonces necesitamos actuar en todo esto de manera preventiva. Sanciones. Lo mínimo que esto puede llegar a afectar a una organización arranca casi desde los 10 salarios mínimos. En ciertos temas, como para microempresas, por ejemplo, estamos hablando de un salario mínimo, pero podemos llegar hasta 1.000 salarios mínimos.
¿De qué va a depender eso? Por ejemplo, lo que hablan estos artículos es de la recurrencia, si la empresa ya ha tenido sanciones anteriores. Por ejemplo, si las afiliaciones, estamos hablando de no afiliar al sistema de seguridad, pueden tener multas hasta de 500 salarios mínimos. Si no hemos inscrito al trabajador o lo tenemos en un lugar de trabajo diferente al centro de trabajo en el que está reportado la ARL, las sanciones pueden llegar hasta 500 salarios mínimos. Entonces, la idea no es asustarlos, pero sí ocuparnos. No preocuparnos, sino ocuparnos, cómo a través del trabajo en el día a día podemos en serio conectarnos con el sistema de gestión y ver cómo lo utilizamos de la mejor manera posible. Y entre todos hacemos que el sistema sea lo mejor que podamos tener. Eso es lo que les quería compartir en la tarde de hoy.